nos toca, nuestro Dios no cambia. Y quiero llamar su atención a que abra la Biblia en el libro de Génesis capítulo 22. Vamos a estar leyendo 8 versículos y en reverencia a la palabra del Señor le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Dice su palabra: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Esta es la palabra del Señor. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Qué historia tan fascinante, mis hermanos. Hay una realidad: todo cambia, Él no. Cantábamos en esta mañana. Hace algunos días el pastor Sergio nos enseñó a mi esposa y a mí una foto de aproximadamente, yo diría, 21 años. Y si usted recién nos conoce y ve la foto, diría: hermana nena, usted está igualita. Aún a pesar de que en la foto mi esposa tiene el pelo negro y más largo. Pero diría de mí: ¿qué le pasó a usted, pastor Daniel? Y solo porque en la foto yo tenía pelo, hace como 30 libras también atrás, y no usaba barba. El pastor Bill en esta mañana en el servicio tradicional dijo esto y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Cuando nos casamos, los hombres oramos: Señor, que mi esposa nunca cambie. Y las mujeres oran: Señor, estoy dando un paso de fe, por favor, Señor, que cambie. Es una realidad que todos y todo cambia. El tiempo deja sus huellas, sus marcas. Maduramos, envejecemos, cambiamos para bien o para mal. Y regularmente las circunstancias dictan la forma en que pensamos, en la forma que actuamos. La realidad, mis hermanos, es que no podemos fiarnos de nuestro corazón, porque aún nuestro corazón es inconstante. En esta historia podemos ver en la vida de Abraham y sus acciones la convicción clara de quién es Dios. En particular, desde mi opinión humilde, creo que Abraham tenía la convicción de que había depositado su fe en un Dios que es inmutable. Palabra dominguera para que usted se la presuma a alguien. Dígale a la persona que está al lado: inmutable. Esto significa que Dios es inalterable y por ello Él no cambia. Por las últimas 4 semanas, mis hermanos, hemos estado hablando de los atributos de Dios. En esta serie hemos hablado de que Dios es infinito, es decir, Dios siempre ha existido, Él siempre ha sido. Hablamos también de que Dios es autosuficiente, es decir, Dios no necesita de nada ni de nadie. Hablamos de que Dios es todopoderoso, es decir, no hay nada que sea imposible para Él. La semana pasada el pastor Aníbal nos recordaba que Dios tiene el control de todas las cosas
siempre. Y hoy estaremos meditando en este atributo que en lo particular nos recuerda que Dios siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso me gustaría, mis hermanos, en esta tarde establecer como principio bíblico fundamental, no negociable, que Dios no cambia. Él es el mismo que se ha dejado conocer en su palabra de esta manera. Por ejemplo, Malaquías 3:6 dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Miren bien lo particular que tiene esta declaración. La palabra que usa Malaquías, cambio, es un verbo que en su forma perfecta y activa, junto al adverbio no, afirma que Dios nunca ha sufrido un cambio o llegará a ser diferente en esencia, en su ser. Es decir, nunca será diferente en su propia naturaleza. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago, mis hermanos, usa la palabra en griego que significa cambio o mudanza, y lo hace otra vez junto al adverbio no en su forma negativa. Y si pudiéramos traducir de esto en un lenguaje más simple, podríamos decir: de ninguna manera jamás Dios ha cambiado o cambiará. Santiago afirma entonces que no hay manera que Dios cambie o de que varíe. Hay otros versos en la Escritura que nos recuerda lo mismo. Por ejemplo, Números capítulo 23, versículo 19, la primera parte: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Salmos 33:11 dice su palabra: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Es una realidad. En el mundo en que nosotros vivimos, siempre se está buscando una manera de contradecir lo que la palabra dice de Dios. Y algunas personas, siempre con mala intención, otros con el deseo realmente de aprender y de quitarse dudas, hacen preguntas en referente a esta inmutabilidad de Dios. Por eso no puedo pasar por alto, mis hermanos, que esta afirmación de que Dios es inmutable ha producido ciertas dudas y cuestionamientos cuando en algunas traducciones de la Biblia se dice que Dios se arrepintió. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta expresión, mis hermanos, se arrepintió, es una expresión en un sentido figurado. En la Biblia se usan, mis hermanos, dos clases de metáforas para referirse a Dios. Creo que mencionarlas van a quitar nuestra duda. Mi intención no es que, qué inteligente es el pastor. Realmente esto yo lo aprendí de un libro. Pero me parece importante que usted y yo lo meditemos. En primer lugar, la primera forma de expresión metafórica se le conoce como antropoformismo. No me pedía que le vuelva a repetir porque me voy a equivocar. Esta forma de lenguaje metafórica, mis hermanos, le atribuye a Dios formas y acciones humanas, como tener manos u oídos. Por ejemplo, Isaías 59:1 dice que la mano del Señor se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Dos formas de expresar que Dios no ha decidido quitarnos su ayuda y que Dios sigue escuchando nuestras peticiones. Hay una segunda forma de expresión en sentido figurado, y esta se llama antropartismo.
Y esta forma de lenguaje figurado le atribuye a Dios emociones, sentimientos y deseos humanos, tales como la ira, o como leíamos, Dios se arrepintió. Es por eso, por ejemplo, que la nueva versión de las Américas prefiere traducir este mismo versículo de la siguiente manera: Génesis 6:6 en la versión de las Américas, la versión que usamos en la iglesia del pueblo. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Esta traducción va más de acuerdo con lo que toda la Escritura nos enseña con referente al carácter inmutable de Dios. A Dios le dio pesar, le consternó, pero en ninguna manera este verso dice que Dios cambió de opinión porque se equivocó en crear al hombre. Más bien le dolió la dirección que el ser humano tomó. No porque le haya tomado por sorpresa, sino porque deseaba que el ser humano se volviese a él. Si hubo un cambio en Dios, como algunos sugieren, entonces Él no es inmutable o soberano, o ninguna de las dos cosas. Sin embargo, este verso significa que Dios sintió tristeza y pesar por cómo el hombre terminó, lo cual elimina cualquier concepto o idea de que Dios cambia. Que Dios sea inmutable, mis hermanos, nos asegura entonces que ninguna de las perfecciones de Dios cambian. Es decir, Dios siempre es santo, justo, misericordioso, omnisciente, omnipotente. Él conoce todas las cosas, está en todas partes y todo lo puede. Que Dios no cambie, entonces, nos asegura que siempre cumplirá sus promesas. Que Dios no cambie, que sea inmutable, también nos recuerda que su actitud hacia el pecado siempre será la misma. Podemos entonces afirmar, queridos hermanos, que el carácter inmutable de Dios es el fundamento de nuestra esperanza. Podemos entonces, hermanos, decir que algunas filosóficamente dicen que todo cambia, pero hay una realidad: Dios no cambia. Él es el mismo siempre en su carácter y sus atributos. El valor de esta doctrina, mis hermanos, es enorme. Puesto que Dios no cambia en su amor y sus promesas, usted y yo podemos sentirnos seguros. ¿Por qué es importante dejar claro que Dios no cambia? Negar que Dios es inmutable es afirmar entonces que Dios no es infinito, que Él no es suficiente, que no tiene todo el poder, que no tiene el control de todas las cosas, que no está presente en todas partes, que no es justo y no sabe todas las cosas. Desde la perspectiva humana, queridos hermanos, se promueve que si Dios es real, este está evolucionando, ajustándose junto con la humanidad y con la naturaleza. Y por supuesto que esta idea no puede estar más alejada de lo que la Escritura afirma de Dios. Dios no puede mejorar o empeorar o evolucionar o crecer. El Dios de la Biblia siempre ha sido Dios, no necesita de nada ni de nadie, tiene todo el poder, siempre ha estado presente, es perfecto en todo lo que hace. Él es Dios y nosotros no, y eso es bueno, mis hermanos. W. Tozer dice: algo que cambia lo puede hacer para mejorar o para empeorar. Dios no necesita cambiar. Él es perfecto. El simple hecho de pensar de que Dios puede cambiar o mejorar le descalificaría de ser Dios. Sería algo grande o asombroso, pero no sería Dios, porque Dios, nuestro Dios, al que adoramos, es perfecto. ¿Cómo debería influir esto entonces en nuestra vida como creyentes? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
debería de crear tres cosas desde mi punto de vista en nuestra vida como creyentes. En primer lugar, debería crear confianza. En segundo lugar, expectativa. Y por último, una misión de vida. Entremos al número 1, confianza. Dios debería crear en nosotros, porque Él es inmutable, confianza, mis queridos hermanos. Dice, vaya ahí el versículo número 1 del capítulo 22 de Génesis y piense conmigo. Muchas cosas pasaron antes de que Abraham llegara a este momento de su vida. Ahora que parecía todo estar bien, Dios le dice lo siguiente. Aconteció después, verso número 1, de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moría, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Usted no sabe cuántas veces practiqué esa palabra, cómo decirla para que me venga a equivocar al leerla aquí. Es muy claro lo que Dios le pide a Abraham. No necesitamos ser teólogos, ni necesitamos ser estudiosos de la Biblia. Es clarito. El verbo que se traduce probó nos habla de probar la calidad de algo. Dios quería conocer la fe y la confianza que Abraham tenía realmente en él. Dios utilizó este acontecimiento para afirmar la fe y el carácter de Abraham. Y le encomienda una tarea increíblemente difícil. Nada más y nada menos que sacrificar a su hijo Isaac. Interesante observar que en la historia los pueblos paganos que estaban alrededor del pueblo de Israel practicaban regularmente sacrificar a sus hijos, a sus niños, haciéndolos pasar por fuego a cambio de prosperidad. Segunda de Reyes nos narra los sacrificios que hacían al ídolo Moloch, que era representado como un toro, que era hueco por dentro y se prendía fuego dentro de él hasta llegar al rojo vivo. Y las personas, en cambio de tener prosperidad, traían a sus hijos y le entregaban en sus brazos a Moloch, a sus hijos. Es triste recordar que aún el pueblo de Israel hizo esta práctica. Pero es importante también decir que el Señor en la ley prohibió estos sacrificios. Con esta orden Dios le pide a Abraham que demuestre qué tan comprometido, cuánta confianza él tenía en él. Los versículos dicen que después de todas estas cosas, y sería interesante recordar qué fue lo que pasó antes de que Abraham llegara a este momento. Si echamos un poquito de memoria, tendríamos que decir que Abraham vio y experimentó el poder de Dios de una manera extraordinaria en su vida. Dios lo sacó del Ur de los Caldeos y le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham con fe responde, y aún sin saber a dónde Dios le pedía que fuera, él fue. Más adelante el Señor conoce el corazón de Abraham y le pide que confíe en él. Y le dice que le va a dar una descendencia que iba a ser como las estrellas del cielo. Si usted conoce un poquito la historia, tendría que recordar que esta promesa de repente causó dudas en el corazón de Sarai, la esposa de Abraham, antes de que se le cambiase el nombre a Sara. Y le quiso ayudar a Dios, diciéndole a una de sus siervas que tomara lugar de concubina y que tuviera un hijo con Abraham, y entonces así ayudarle a Dios y tener un hijo. Pero esto no es lo que Dios le había prometido. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo biológico. Más adelante, su palabra nos enseña en Génesis capítulo 16 y 17 que Abraham una vez más se le fue recordado que Dios le iba a dar un hijo. Y a la edad de 99 años, Sara ya biológicamente no podía tener hijos y también estaba de edad avanzada
y Dios le recuerda una vez más que Él cumplirá su promesa. Después de todo esto, ahora Abraham está en esta situación. Imagínese usted, después de tantos años de ver un milagro, una realidad hecha, este milagro hecho realidad, perdón, y ahora Dios le pide algo que iba en contra de la promesa que él le había dicho a Abraham. La palabra nos enseña que Abraham respondió de una manera extraordinaria. Abraham confiaba en Dios. Y las acciones de él nos dan testimonio. Mira lo que dice el verso 3 y 4. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 de sus criados y a su hijo Isaac, y también partió la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a su criado: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes, dice su palabra. Yo no sé usted, pero cuando me piden que haga algo que no quiero hacer, lo retraso lo más posible. Por ejemplo, mi esposa me dice: Daniel, ¿me puedes ayudar a sacar la basura? Y yo le digo: ahorita. No quiero sacar la basura, pero regularmente me dice cuando está el partido a todo lo que da, ¿verdad? Y digo: ahorita, con la intención de a ver si se te olvida, ¿verdad? Yo estoy convencido que Abraham no quería pasar por esta experiencia, pero también estoy convencido que Abraham tenía presente que Dios le había prometido de que él haría una descendencia como las estrellas del cielo. Esta realidad, en mi opinión, fue la que hizo que Abraham se levantara muy de mañana, preparar el burrito, sus trabajadores, la leña, y caminar por 3 días hasta ver el lugar que Dios le había indicado. Mis hermanos, es mi convicción que lo que debería determinar o influir en nuestra vida más es lo que Dios nos promete, y no las circunstancias o las experiencias o nuestras emociones. Nuestras circunstancias, experiencias y emociones constantemente cambian, pero Dios no cambia. Esto debería producir a nosotros confianza, no porque Dios puede ser condicionado, sino porque Dios nos promete, mis hermanos, que Él cumplirá sus promesas. También debería producir en nosotros gratitud, como un acto de anticipación y de confianza a Dios. Cuando Dios se dirige a Abraham, mis hermanos, Abraham respondió: aquí estoy. En la Reina Valera dice, se me fue. Heme aquí, gracias, mis hermanas. Nomás estaba probando si alguien sabía la versión. Heme aquí. Y esta expresión de Abraham, mis hermanos, nos dice que Abraham estaba listo y dispuesto a que Dios le pidiera cualquier cosa. Que Dios no cambie debería producir en nosotros confianza a sus promesas. Mire bien, regularmente cuando alguien nos pide un favor o algo, nosotros no respondemos sí. Primero queremos conocer qué nos van a pedir, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que sí es, pero no todos son así. Después de que alguien nos pide el favor, uno puede decir: bueno, a ver si tengo tiempo. Pero Abraham respondió: aquí estoy, Señor. Saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre debería crear en nosotros no solamente confianza, sino también debería producir en nosotros expectativas.
La inmutabilidad de Dios, mis hermanos, debería producir en nosotros expectativas como creyentes. Y ese es nuestro punto número 2. ¿A qué me refiero con expectativas? Mire, vaya al verso número 5. Dice su palabra: entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña y el holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en sí su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Abraham sabía, mis hermanos, que Dios iba a cumplir sus promesas, porque Él no cambia. Seguramente sin entender o ver con claridad lo que vendría para él, Abraham se decide actuar conforme a lo que sí sabía de Dios. Y en medio de la adversidad decide confiar en Dios y adorar junto con su hijo. Llamo su atención a lo que dice su palabra en el verso número 5. Quédense aquí, les dice a sus siervos, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Esa es la convicción de un hombre que sabe que Dios va a cumplir su promesa, no importando las circunstancias, no importando la experiencia que estaba teniendo. Abraham tenía como expectativa en su vida adorar a Dios sobre todas las cosas, porque sabía que Dios iba a responder de acuerdo a ellas. Vamos, hagamos un ejercicio de sinceridad en esta tarde. ¿No es cierto que nuestra adoración a Dios se condiciona según cómo está nuestra vida? En ocasiones las circunstancias modifican nuestra vida y nuestra adoración. Lo que nos toca vivir se convierte en protagonista en nuestra vida y no nos deja recordar que Dios es Dios y siempre cumple lo que promete. Por eso, mis hermanos, en esta tarde le invito a que haga memoria de quién es Dios, que Él siempre es bueno, justo, misericordioso, que Él tiene siempre el control de todas las cosas, que todo lo puede, que está presente en cualquier lugar, que no hay nada imposible para Él, que Él no responde a mi vida de acuerdo a cómo yo respondo a Él, porque Él permanece fiel aun cuando yo no lo soy. En esta realidad de que Dios no cambia, mis hermanos, debería crecer expectativas de un Dios que cumple siempre, que Él nunca llega tarde y que siempre su medida es perfecta. ¿Sabe? En los años que Dios me ha permitido servir como pastor, he encontrado que mucha gente está desilusionada de Dios, porque se hace la idea de que Dios va a cumplir todas sus peticiones y confunde sus peticiones con lo que la palabra nos enseña en su palabra. Dios desea que usted y yo pongamos nuestra fe en lo que Él nos ha prometido y no en lo que nosotros queremos. Por eso hay muchos creyentes que viven desilusionados porque tienen una lista de deseos y ven a Dios como si fuera una máquina expendedora de refrescos donde le echas una moneda y después eliges lo que quieres. Y Dios desea y nos invita hoy a que recordemos que Él no cambia y siempre cumplirá lo que nos promete en su palabra. Y en las promesas de Dios, usted y yo estamos seguros. Su palabra nos enseña que si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo.
Es por eso que como creyentes debemos tener la expectativa de que Dios siempre responderá conforme a su carácter y sus promesas. ¿Por qué entonces nos sorprendemos cuando Dios cumple sus promesas? Quizás porque nuestras expectativas son alimentadas por otras cosas. Hace muchos años, cuando yo era joven, sí, hace bastantito, recuerdo muchas veces pedirle a Dios por cosas y de repente Dios respondía de una manera extraordinaria a la petición. Y en lugar de adorar a Dios, yo decía, no lo puedo creer, cuando minutos atrás se lo había pedido. Cuando no tenemos expectativas de que Dios cumplirá sus promesas, nos acercamos a ver si pega, a ver si Dios no está ocupado y está de buen humor y de chiripa me contesta lo que le pido. Bueno, no hay otra que hacer, pues pidámosle a Dios. Y Dios nos invita y nos reta a que le creamos a Él. Abraham sabía que Dios le respondería. Por eso actuaba de la manera que lo actuaba. Tozer dice también lo siguiente: todo lo que Dios es, siempre lo ha sido. Y todo lo que ha sido y es, lo será siempre. Nada de lo que Dios ha dicho alguna vez acerca de sí mismo será modificado. Nada de lo que los profetas y apóstoles inspirados hayan dicho acerca de Él será anulado. Su inmutabilidad lo garantiza. Todo cambia, pero Él no. Saber que Dios, mis hermanos, es quien dice que es y cumple lo que promete, debería establecer en lo que creemos, pero también debería establecer en cómo decidimos vivir nuestra vida. Saber que Dios no cambia, entonces debería establecer nuestra misión de vida. Ese es el punto número 3 en esta hora. Abraham estaba determinado en obedecer a Dios con la convicción de que Dios cumpliría lo que le había prometido. Y esto le hizo vivir en misión. Mira lo que dice el verso número 7 en adelante. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña. Dijo Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. La Biblia dice que tardaron 3 días para llegar a aquel lugar. ¿Saben las cosas que pueden pasar en 3 días? Suficiente tiempo para pensar, para meditar, para inventarse un pretexto, encontrar una justificación, llenarse de dudas. Suficiente tiempo para no confiar en Dios. La última vez que Abraham respondió: aquí estoy, se encontró con el momento más difícil de su vida. ¿Recuerda usted en los primeros versículos? Abraham preguntó Dios y Abraham dijo: aquí estoy. Y Dios le dijo: entrégame a tu hijo, lo más preciado para ti. Y ahora Isaac, que no era un niño, era un adolescente por lo menos, sabía lo que estaba pasando en ese momento. Le hace la pregunta quizás más difícil para Abraham: papá, tenemos todo, el fuego, tenemos el cuchillo, tenemos
la leña, estamos llegando al lugar. ¿Y dónde está el cordero? Abraham respondió con confianza y con la expectativa de que Dios respondería de acuerdo a su carácter y sus promesas. Esto le hizo, mis hermanos, determinar que su misión era agradar, adorar, servir y anunciar con sus hechos al Dios en que confiaba. Abraham le comunica y le moldea y le modela a su hijo Isaac que confiaba en él y le dice: Dios proveerá. Y después procede a preparar todas las cosas para el sacrificio. Verso 9. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham responde otra vez: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, mis hermanos. Este es momento para adorar a Dios, mis hermanos. Adore a Dios, porque es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Es el mismo Dios que adoramos. Esa es nuestra misión, porque Dios no cambia. El Dios de Abraham es nuestro Dios, el Dios que cumple sus promesas. Mire bien, yo no soy un erudito ni un teólogo, pero me atrevo a decir, esa es mi convicción personal, que Abraham no se sorprendió. Porque sus acciones desde un principio, su misión era agradar a Dios y confiar en Él desde un principio. Él tenía la convicción de que Dios iba a cumplir su promesa de hacer de él una gran nación. Dios recibe con agrado su adoración y entrega. Y le fíjense lo que dice el verso 15 al 18. Fantástico. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí, mire bien, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz. Y cómo no confiar en un Dios así. Saber que Dios no cambia debería darle seguridad a nuestra vida, de que Él va a cumplir siempre lo que nos promete en su palabra. No importa el escenario o el desafío, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto debería ser el motor, mis hermanos, que nos motiva a vivir para su gloria como la misión de nuestra vida. Los desafíos vendrán, los afanes se levantarán, la vida y las circunstancias cambiarán, pero Dios permanece fiel. La fe de Abraham no solo trajo bendición a su vida y a los suyos. Usted puede imaginar los ojos de Isaac cuando escuchó ¡Me!
Jesús es Dios. Y Él nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Jesús es Dios. Y Jesús nos dice hoy, como decía el pastor Sergio al final de la adoración, yo no sé lo que usted está pasando hoy, pero lo que le pasa a usted hoy, las circunstancias que usted vive, no son ajenas para Dios. Él sabe. No es que se le haya ido de las manos a Dios. Él sabe. Y Dios nos dice esto en su palabra. No temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. No temas, iglesia del pueblo. Tú eres parte del reino. Y nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no cambia.